Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. 3 presidentes en solamente una semana, manifestaciones, muertos e incertidumbre en todos los sentidos, política, económica, social y por supuesto sanitaria por la pandemia. Perú atraviesa una de sus crisis más agudas de la historia reciente de ese país. La investidura de Francisco Sagasti como presidente interino da una pequeña luz de esperanza para que este país comience su camino hacia la estabilidad. Esto fue lo que dijo Sagasti en su toma de posesión. En estos momentos de crisis sin precedentes y agudizados por estas catástrofes y por los problemas que tiene nuestro país, los problemas económicos, de salud, sociales y de seguridad, es fundamental, es absolutamente necesario mantener la calma, la tranquilidad y la ecuanimidad. Tomemos estos tiempos turbulentos como un llamado a la acción, al compromiso de todos nosotros, peruanas y peruanas, de buena voluntad para cambiar esta situación y salir de la crisis. ¿Quién es Francisco Sagasti? ¿Cuáles deben ser sus prioridades? ¿Cuáles pueden ser los pasos a seguir para estabilizar esta nación suramericana? Hoy en el debate de France 24 hacemos foco en Perú. Acompáñenos. Para analizar este tema hemos invitado a Elena Albites. Ella es analista y docente de Derecho Constitucional y también es coordinadora de la Maestría de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Perú. También está con nosotros Samuel Abado, él es abogado constitucionalista y también es docente de Derecho Constitucional en la Universidad Católica del Perú y también en la Universidad del Pacífico. Ambos se encuentran allí en la capital peruana y a ellos también se une a esta conversación Francisco Zacarías, nuestro corresponsal permanente allí en la capital peruana, que nos ha reportado a lo largo de estas semanas los diferentes hechos que han tenido lugar en ese país. Ustedes también hacen parte de este debate desde sus hogares, pueden dejar sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales, @France24-ES, @Santilogo, deje todos sus comentarios con el numeral El Debate F24. Los invito para que respondan entonces la siguiente pregunta. ¿Cree que el mandatario en transición, Francisco Sagasti, logrará garantizar la estabilidad en Perú? Déjenos sus comentarios y los leeremos al final del programa. Pues tenemos a los invitados y tenemos el tema. Quiero comenzar primero con Francisco Zacarías, nuestro corresponsal, para que nos comente y nos haga un barrido rápido, Francisco, sobre los hechos que han tenido lugar hoy en Lima, esta toma de posesión allí en el Congreso. Adelante. Buenas noches. La ceremonia de juramentación de Francisco Sagasti como presidente interino del Perú fue mucho más que emotiva. Se inició rindiendo un homenaje a los jóvenes Jack Bryan Pintado y también a Inti Sotelo. Ambos jóvenes murieron producto de la violencia policial durante las jornadas de protesta. El mandatario pidió perdón a sus familiares quienes se encontraban al interior del hemiciclo y también pidió perdón a todos aquellos que fueron afectados en estas jornadas de protesta. El mandatario ha dicho que una de sus principales medidas, luego de juramentar el cargo, va a ser tratar de hallar a los desaparecidos que participaron en la marcha y no se encuentran en sus domicilios y sus familiares están preocupados por ellos. También ha señalado que le ha pedido a la Fiscalía que enfatice acciones y aseguró que no habrá impunidad hacia todos aquellos que ejercieron abuso de autoridad y cometieron hechos delictivos. Francisco Sagasti ha prometido que las elecciones de abril próximo, que se celebran elecciones presidenciales y congresales, serán totalmente limpias y transparentes y habrá neutralidad y garantiza el mejor desarrollo para los partidos políticos. Ha señalado que en lo que se refiere a la salud, una de sus principales acciones va a ser fortalecer y atender la mejor atención contra la pandemia del COVID-19.
Gracias, Francisco, por este reporte contándonos lo que ha sucedido hoy en la ciudad de Lima. Voy entonces a comenzar el análisis con Elena Albites, allí en la capital peruana, y comienzo, Elena, por preguntándole si desde su análisis y desde su conocimiento y también teniendo en cuenta la amplia, la vasta trayectoria política que tiene Francisco Sagasti, es el personaje indicado para liderar a Perú en estos 8 meses de transición para lograr llegar a ese puerto que son las elecciones presidenciales, que empiece ya de pronto a dar un poco de estabilidad a este país? Buenas noches, Santiago. Gracias por la pregunta. Creo que esta llegada a Francisco Sagasti es una llegada que ha sido planteada de alguna manera en las calles porque ha sido un proceso político, dada una ruptura inconstitucional, creo yo, de las relaciones entre el Parlamento y el Ejecutivo y un uso abusivo por parte del Congreso en vacar a un presidente sobre la base de un supuesto que requiere una interpretación más profunda, que se ajuste a los elementos de pesos y contrapesos que tiene la Constitución. Entonces, dado que el Congreso realizó esta acción, se ha requerido que él mismo, a través del proceso de sucesión planteado, lo resuelva. Eligiendo entre quienes no votaron a favor de la vacancia y entre la persona que ha demostrado en el Parlamento que ha tenido mayor vocación de consenso y reúne experiencias y cualidades, creo, necesarias para conducir esta transición. Hay que recordar que las elecciones en el Perú están convocadas para el 11 de abril, son 8 meses, ¿no? Donde la agenda puede ser mucha, ¿no? Muy grande o muy vasta, pero lo que se requiere es atender lo urgente. ¿Y qué es lo urgente? Garantizar que esas elecciones sean transparentes que permitan elegir a un nuevo gobierno y atender la pandemia, y el presidente ha dicho un justo medio entre la atención de la salud y la búsqueda de recuperación económica, ¿no? En un escenario de atender lo urgente en este momento, que es identificar las responsabilidades de quienes lesionaron derechos fundamentales durante las protestas legítimas de la población. Elena, no se me adelante con las prioridades de la agenda, porque esa es una de mis siguientes preguntas y ya vamos para allá. Quiero hacerle la misma pregunta a Samuel Abado sobre sus impresiones, su opinión sobre Francisco Sagasti, sobre si es el personaje ideal en este momento para llevar a Perú en esta transición. Como no, Santiago, muchas gracias por la entrevista. Saludos a los televidentes, a los oyentes de este importante programa. Saludos a la profesora Albites. Y sin duda, es la persona ideal. Creo que es la persona que logró el consenso en el Congreso. Llegó a la presidencia del Congreso con 97 votos de 130. Recordemos que en una primera votación, una candidata no obtuvo el consenso necesario y el señor Francisco Sagasti lo logró el día de ayer, en una fecha histórica además, Santiago, porque el día de ayer, hace 20 años, también se inició una transición democrática cuando el presidente en ese momento, quien iba a ser presidente de la República, Valentín Paniagua, fue elegido presidente del Congreso. Fíjate la casualidad. Hace 20 años, luego de la caída de Fujimori, el 16 de noviembre, un día como ayer, fue elegido presidente del Congreso Valentín Paniagua y luego presidió la transición. Ayer, 16 de noviembre, de 20 años después, asume el mismo reto luego de una difícil elección con 97 votos y el señor Sagasti va a asumir los retos de la transición. Me parece simbólico, pero también me parece un dato preocupante, porque en 20 años volvemos a casi lo mismo. En 20 años después estamos dando inicio a otra etapa donde luego de una crisis política tenemos que ir a una transición, pero evidentemente me parece la persona más adecuada para asumir el cargo y el discurso de hoy ha dado muestra de ello. Samuel, una fecha entonces muy importante para los peruanos, como usted lo dice, porque marca transiciones, pero también preocupa por lo que usted dice, porque en 20 años el país vuelve a caer en esta espiral de crisis política que vamos a analizar más adelante. Quiero preguntarle a Francisco Zacarías, nuestro corresponsal. Francisco, usted ha estado a lo largo de estas semanas en la calle, allí siguiéndole el pulso a estas manifestaciones ciudadanas, y veíamos que los peruanos
peruanos salieron a manifestarse contra la destitución del presidente Vizcarra, pero no querían que Vizcarra regresara al poder. Estaban en contra de ese procedimiento que había tenido lugar en el Congreso. Y luego se manifestaron en contra de Manuel Merino y de esta presidencia interina que fue instaurada hace pocos días y que pues duró solamente unas cuantas horas. ¿Cómo reciben entonces los peruanos allí en las calles? ¿Qué es lo que usted ha visto y ha palpado allí sobre la elección de Sagasti como nuevo presidente interino? Justamente lo que veníamos reportando estos días, ayer cuando Sagasti fue nominado presidente del Parlamento, al momento de retirarse, había más de 1000 personas en los alrededores de la Plaza Bolívar. Ellos lo saludaron, el mandatario salió y por la puerta donde se encontraban los manifestantes que habían venido, y los gritos fueron no de protesta sino de júbilo, de entusiasmo, con banderas ondeantes y muchos aplausos. La población está en estos momentos exigiendo que la clase política respete a la población, respete la democracia y sobre todo traten de reducir las brechas sociales, y para ello el gobierno tiene que tender puentes con la población, con la ciudadanía que se ha visto afectada por la pandemia del COVID-19, por la economía que este año va a caer 13 puntos. Ya hay más de 6 millones de personas que han perdido sus puestos de trabajo, según las cifras oficiales, pero diversos analistas dicen que es más y borraría los 9 millones de personas. Entonces, esto ha sido la sintonía que tiene Sagasti con la población, que es mucho distinta a la que venía realizando Manuel Merino, que se rodeó de un sector conservador de la clase política. Sagasti en ese sentido, en este mensaje a los peruanos, ha dicho que él va a ejercer de tal manera que las puertas del Palacio del Gobierno van a estar abiertas hacia aquellos que quieran presentar alguna denuncia por alguna mala praxis del Estado, o también para participar en una propuesta ciudadana en beneficio de la gobernabilidad. Para muchos que han estado acá presentes, salieron de alguna manera tranquilos, y es esta política de diálogo. Se le notó a este nuevo presidente un trato más humano, más, digamos, cerca al ciudadano. El hecho de haber rendido un homenaje a los jóvenes que fallecieron ha llenado de esa conexión que faltaba con la población, y precisamente Sagasti ha dicho que la clase política no estuvo a la altura de las circunstancias y que motivaron todas estas situaciones que se encadenaron en actos en las últimas horas, y ha mencionado que ahora la ciudadanía, el aspecto de ellos tiene más protagonismo, los jóvenes, y va hacia ellos esta conexión. Elena, ya sabemos que la agenda y la crisis que tiene el Perú es muy profunda. Hay muchos temas para abordar y por lo menos Francisco Sagasti en su discurso allí en la toma de posesión pues mostró estar con buena voluntad de realizar muchas cosas y por lo menos comenzar a empezar a mover un poco y encauzar la situación hacia una mejora en el país. ¿Cuáles son esos desafíos? ¿Cuáles son esas prioridades que debe tener este gobierno interino, teniendo en cuenta que solamente va a estar al mando 8 meses? En efecto, tiene 8 meses por delante, Santiago, pero retos importantes, no menores, ¿no? Y creo que ha empezado con muy buen pie. Como lo comentaba Francisco, desde el Parlamento, ha tenido gestos importantes desde el día de ayer. La búsqueda de acercamiento a la población, y él en su discurso sincerar que el Perú ya partía con la pandemia de una situación de inequidad y que es necesario buscar, encontrar metas a cumplir en estos 8 meses, es un discurso que se acerca a lo que queremos y lo que creo que quiere la ciudadanía que ha salido a protestar, ¿no? Primero, que se garanticen unas elecciones limpias y transparentes, pero también una clase política que sea leal al texto constitucional, a los derechos de las personas, que busquen evitar prácticas de corrupción, ¿no? Pero a la vez la lucha contra la pandemia, ¿no? La mejora de los servicios de salud
y el bienestar de la población y a la par la reactivación económica. También es importante, como lo decía hace un momento, la investigación y el apoyo a esa investigación que pueda dar el Ministerio Público para identificar a los responsables jurídicos, pero también desde el punto de vista de la política es importante y que pueda, de repente acá en el Parlamento, impulsar las investigaciones para identificar las responsabilidades políticas de las personas, los 2 jóvenes que han fallecido, los heridos y las desapariciones, ¿no? Es importante también, creo yo, y creo que ya lo ha hecho en su discurso, atender otros derechos de la ciudadanía que han sido afectados por la pandemia, como es el derecho a la educación. Ha tenido un buen porcentaje de su discurso orientado a cómo la educación va a ser prioritaria en cuanto a fortalecer los mecanismos de enseñanza remota, particularmente el cierre de brechas para llegar a toda la población con el fortalecimiento de Educa Perú, que es un programa ya iniciado, ¿no? Creo también que otro reto importante que va a tener el Parlamento, con el Parlamento, y por eso es importante que él haya sido designado como el presidente, es trabajar de manera conjunta para equilibrar y gestionar responsablemente las finanzas públicas. Esto es básico porque el Perú, luego de la pandemia, ha entrado a un escenario de crisis económica y baja recaudación. En esa medida, ¿no? Si queremos satisfacer derechos como salud, educación, este elemento, este reto, tratar de sanear las finanzas públicas es muy importante, además de seguir teniendo gestos de acercamiento con la población que está expectante para estos 8 meses, porque en las calles ya se empezaba y se empieza a sentir una voz de necesidad de reforma de la Constitución, y si durante estos 8 meses se abre al diálogo, a las expectativas, estos reclamos van a ser conducidos por cauces pacíficos, armónicos, que es lo que se espera en un Estado constitucional. Claro. Samuel, ya oímos, la agenda es larguísima, la cantidad de cosas que hay por delante para hacer en este país, como en la mayoría de países de América Latina, pues son muchos y sobre todo con estas crisis desatadas por la pandemia del COVID-19. Hay buenas intenciones, de ahí a que pueda actuar y llevar a cabo muchas de estas ideas. Ya veremos qué van diciendo los días, pero ¿qué tan fácil lo tiene este presidente interino con el Congreso? Porque todas estas medidas y solamente 8 meses necesitan agilidad de trámite en el legislativo. ¿Cómo están allí las cargas? ¿Qué tanto podría tener a favor este presidente interino allí en el Congreso? Bueno, en primer lugar, creo que la agenda debe ser una agenda básica. Una agenda básica, y en segundo lugar, lo urgente es designar a un gabinete que inspire confianza. El gabinete anterior no inspiraba ninguna confianza, no tenía ninguna cercanía con la realidad del país. Y en tercer lugar, tratar de fortalecer las relaciones con el Congreso. El presidente proviene de una agrupación política que no tiene mayoría en el Congreso. Y en el Congreso estamos hablando de diversos intereses en juego, que han permitido que el lunes 2 de noviembre se vaque a un presidente y luego se designe a otro presidente. Como ustedes decían, en una semana hemos tenido 3 presidentes. Entonces, es un Congreso que de verdad no tiene una unidad de criterio, hay muchos intereses en juego de diversa envergadura, hay congresistas que están con investigaciones en trámite. Entonces, va a ser indispensable que fortalezca y establezca relaciones de coordinación, porque de lo contrario va a haber conflictos. De cara a las elecciones, varios congresistas van a estar interesados en aprobar leyes populistas. Y cuando el Ejecutivo comience a observarlas, se van a presentar los primeros choques o conflictos con el Congreso de este Ejecutivo. Habrá que ver cómo se solucionan para evitar que esta mayoría parlamentaria intente volver a repetir la historia. Yo confío en que esto no se repite, que no intenten vacar nuevamente al presidente actual si es que no comparte, si es que no acepta sus los planteamientos que hacen en el Congreso. Espero. Por eso es indispensable tratar de establecer buenas relaciones con el Congreso, pero también es cierto que los congresistas han demostrado en los últimos días y en las últimas semanas y con sus leyes una irresponsabilidad absoluta, ¿no?
Voy a hacer la ronda a la inversa, continúo con Samuel, ya le doy la palabra a Elena y a Francisco. Precisamente el Congreso es uno de los puntos de discordia y de conexión, o de desconexión mejor, con la ciudadanía. Puede que con el presidente y hasta con las políticas que estaba llevando Vizcarra había cierta sintonía en muchas de ellas con la ciudadanía, pero tal parece que a los peruanos lo que les inconforma, lo que los tiene inconforme es el Congreso como tal, las políticas que están instaurando, la forma como funciona, la alta corrupción, que es tal vez un mal generalizado en la mayoría de los congresos de América Latina. ¿Cómo empezar, Samuel, a mejorar esa relación entre el ciudadano y el Congreso de Perú? Bueno, la manera de legitimarse del Congreso es a partir de sus actos. Y ahora se ha presentado un actor que no parecía tan visible, que es son los jóvenes. Los jóvenes en buena cuenta, esto que se ha llamado la generación del Bicentenario, ha contribuido a que el señor Merino se vaya y ha contribuido decididamente, incluso con el sacrificio de 2 vidas, que ha sido fruto de los abusos claros de la policía liderados por las autoridades políticas de ese momento. En consecuencia, una primera forma de acercarse a la ciudadanía es a partir de sus actos, que no aprueben leyes que no tienen ningún sentido, que no comiencen a petardear al Ejecutivo. Es decir, y eso es difícil. No es fácil porque estamos cercanos a una fecha electoral y en consecuencia es probable que el Congreso trate de insistir en su agenda, pero habrá que ver. También es cierto que de cara a las elecciones va a tener que cuidarse, porque muchas agrupaciones políticas se han visto deslegitimadas con las medidas adoptadas. La vacancia del señor Vizcarra y la designación del señor Merino de la manera como lo ha hecho ha generado muchos cuestionamientos a las agrupaciones políticas que han generado lo que vemos en las cámaras, Sí. las marchas de cantidad de jóvenes que rechazan ese tipo de clase política. Elena, usted ya lo estaba mencionando en su intervención anterior, una posible reforma a la Constitución peruana sería uno de los pasos para alguno de los gobiernos que llegue a la silla presidencial allí en Perú. Era también una de las conclusiones a las que llegábamos en un debate previo aquí en France 24 cuando la crisis recién estaba comenzando y nuestros analistas invitados nos decían que la misma Carta Magna de Perú tiene unos vacíos que son los que hacen que sea este país propenso a este tipo de crisis cíclicas y a que se presenten estos escenarios que el Congreso destituya al presidente de una manera rápida y que tal parece que tiene las herramientas a favor del Congreso y no a favor del jefe de Estado. ¿Qué tan viable puede ser esa reforma a la Constitución? ¿Qué tan viable lo ve usted con el Congreso que hay o que puede instaurarse? ¿Qué tan rápido podría ser y qué tan viable puede ser? Bueno, gracias nuevamente por la pregunta. Creo que el escenario de transición no es el escenario para la reforma constitucional. La agenda es muy acotada y va a ser un trabajo importante el poder tender puentes y llegar a acuerdos con el Congreso y eso va a ser suficiente, creo, en los 8 meses. Pero sí creo, ¿no?, que este escenario de transición y los gestos de apertura a la población, particularmente como señalaba mi colega el doctor Samuel Abad, con quien me tengo mucho gusto de compartir ahora, ¿no?, es particularmente los jóvenes, ¿no? La pregunta es cuánto los jóvenes se ven representados en esta Constitución y cuánto eventualmente, porque además de ser una norma política, ¿no?, perdón, ser una norma también es un acuerdo político, lo que se busca es que de alguna manera nos veamos todos reflejados en ella, ¿no? Cuánto esta pandemia ha dejado, ¿no?, para dar cuenta de la fragilidad institucional y de la debilidad y de la falta de protección que tenemos en el Perú hacia las personas, ¿no? Y eso supone que miremos la Constitución, que su cambio no va a ser la transformación automática o por arte de magia, pero es un primer paso. Pero antes de eso hay que dar un amplio debate, escuchar a todos los actores y ciertamente tomar atención en cómo estos conflictos políticos que se han dado en el Perú entre el Parlamento y el Ejecutivo tienen que ver con que la persona que resulta elegida como presidente, cuando no cuenta con una mayoría política en el Parlamento, se ve expuesto a este tipo de amenazas, jaloneos, ¿no?, y vacancias que provocan lo que hemos visto hasta una dimensión trágica como la muerte de los 2 jóvenes, ¿no?
Sí, Francisco, nuestro corresponsal allí en la ciudad de Lima. Elena habla de escuchar a la ciudadanía. Hablan tanto Samuel como Elena de los jóvenes. ¿Qué es lo que le reclaman los peruanos, los ciudadanos de a pie al gobierno en esta crisis en la que están en este momento y que los ha llevado a las calles de las diferentes ciudades de este país en los últimos días? Le reclama en principio que se respete la democracia, porque ellos han sentido que no se ha respetado el voto ciudadano. En las elecciones de 2016, ellos eligieron a un presidente que fue Pedro Pablo Kuczynski, y también el mismo orden democrático permitió que en el Parlamento el partido Fuerza Popular tuviera la mayoría de representantes. Este a su vez hizo alianzas con algunas agrupaciones políticas. Lo que sucede es que desde el Parlamento se le estuvo dando obstáculos, se obstaculizaba las iniciativas de gobierno del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski y posteriormente provocaron su destitución. Esto no les ha parecido porque ellos eligieron un gobierno y luego se hizo una transición al entonces presidente Martín Vizcarra y generaron la misma situación de bloqueo a iniciativas ciudadanas y luego encauzaron los dos procesos de vacancia presidencial para poner un presidente desde el Parlamento. La población no se vio satisfecha con esta situación porque no era lo que ellos habían elegido. Y también ellos piden que se cierren las brechas sociales, mejores oportunidades de empleo, mejores oportunidades para los jóvenes, mayor acceso a la cultura, a la tecnología y al desarrollo del país. Sí. Elena, abro otro capítulo, pero por favor respóndame puntual porque ya me quedan pocos minutos para terminar este programa y terminar con Samuel para las conclusiones. Hubo abuso policial a lo largo de estas manifestaciones. Hubo 2 personas que perdieron la vida. Esto no se puede dejar pasar por encima como un hecho aislado. ¿Qué tanto puede tener esto curso en la justicia peruana y que llegue a buen puerto y que veamos una solución o por lo menos medidas por parte del gobierno para evitar este escenario en un futuro hecho? Bien, lo que estamos viendo últimamente con los órganos de administración de justicia en el Perú es que hay parecer una respuesta rápida para la investigación, pero esas investigaciones se dilatan mucho en el tiempo. Bien, entonces esto está sucediendo con los casos de corrupción, por ejemplo, que es otro de los grandes reclamos de la ciudadanía, que se acabe con ella, ¿no? Donde hay investigaciones que se han iniciado a nivel de fiscalía hace mucho tiempo y todavía no se concretan en una acusación ante el Poder Judicial. Creo que la población que ha visto fallecer a 2 jóvenes y que tiene todavía en nuestros hospitales jóvenes heridos gravemente, no requieren, sin duda, este primer gesto, que es el de la fiscal de la Nación, de abrir la denuncia, las investigaciones para identificar a los responsables. Sí. Pero esas investigaciones deberían ser prontas, rápidas, de manera que en breve, ¿no? Es decir, no se espere 2, 3 años para que haya recién el inicio de un proceso judicial que lleve a una efectiva sanción a quienes sin duda van a resultar responsables por el abuso, el exceso de la fuerza frente a marchas que eran pacíficas y frente a la represión, pues los chicos han reaccionado más que eventualmente provocado este tipo de situaciones. Han reaccionado frente a la embestida de parte de la policía y además en Lima, ¿no? Porque en los departamentos del Perú no ha sido así, ha habido marchas pacíficas y también no ha habido ningún tipo de problemas, ¿no? Y Samuel, su opinión al respecto sobre estos casos de abuso policial en estas marchas en Lima. Bueno, tienen que investigarse. Hay que investigar al expresidente Merino, hay que investigar al expresidente del Consejo de Ministros, al señor Antero Flores Arauz, a quien fue el ministro del Interior, al señor González, a las altas autoridades de la Policía Nacional. Esto no puede quedar impune. Y el Ejecutivo ha anunciado que va a apoyar este tipo de investigaciones. Si esto quedara impune, estoy seguro que la calle va a salir nuevamente a marchar. Por eso es indispensable una investigación, porque 2 vidas no pueden irse de la manera en que se han ido con los abusos policiales cometidos
por una mirada miope de lo que ocurre en la realidad y sencillamente por desconocer el derecho a la protesta ciudadana. Samuel, para la conclusión, para cerrar este programa y darle paso a las redes, rápidamente, en 30 segundos, su conclusión, ¿qué sigue para Perú entonces? Confío en que venga una transición pacífica y tranquila, pero hay que estar atentos. La democracia hay que defenderla. Y lo que han demostrado estos hechos, que no solamente la defienden las instituciones, también una sociedad joven que se está organizando. Sí, Elena, y su conclusión, 30 segundos. Sí, yo coincido con Samuel, ¿no? Creo que la democracia y eventualmente los derechos finalmente tienen su seña de identidad en la reivindicación. Y cuando eventualmente las autoridades y la clase política le dan la espalda, pues vuelve un legítimo derecho de la población a reclamarlos, ¿no? Y eso es lo que se ha dado en este periodo de 8 días de bastante incertidumbre para nuestro país. Pues paso ahora a leer algunos de los comentarios que dejan nuestros televidentes a través de las redes sociales de France 24. Ya les habíamos hecho una pregunta allí sobre si pensaban que Sagasti podía ser el personaje que lograría garantizar la estabilidad en Perú. Esto nos responden algunos de los televidentes. Leo a través de YouTube: como peruano creo que el pueblo ya no cree en nadie. Pero por lo menos Sagasti es un profesional de alto vuelo. Ojalá no sea el títere de las mafias en el Congreso. Un poco lo que estábamos comentando ahora con nuestros invitados. Y Julio César González Ochoa a través de Twitter nos comenta: todo es incierto en este país. Lo que sí quedó claro es que lo ocurrido la semana pasada fue un tira y jala de la derecha. Pues ya nos queda entonces ver qué es lo que acontece con este gobierno. 8 meses por delante tiene el presidente interino Francisco Sagasti para comenzar a sacar a Perú de esta profunda crisis política. Ya veremos qué sucede. Aquí teníamos las perspectivas de dos de nuestros invitados. Les agradezco por haber estado con nosotros, Elena y Samuel, allí en la ciudad de Lima, y también a Francisco Zacarías, nuestro corresponsal permanente allí en Perú. Gracias por habernos dado detalles de lo que ha ocurrido en la jornada de hoy y a lo largo de estas semanas. A ustedes, muchas gracias por la sintonía y pueden seguir comentando y dejando sus preguntas y comentarios a través de las redes sociales. Siga con la programación de France 24.